kilómetros en toda la República Oriental del Uruguay. Estamos en vivo por Latin Voz 96.9. Arrancamos desde 18:15 horas y seguimos con Federico. ¿Todo bien, no? Bien, bueno, perdón, ahora sí, bien, sí. Bueno, vamos a dejar un poco la jardinería, el mundo familiar de las vidas vegetales para empezar con el mundo de la vida humana. De la vida humana, correcto, la segunda etapa de la drogadicción. Vamos a hablar de la segunda etapa de un cocainómano. Habíamos hablado del consumo de marihuana, cuáles eran algunas primeras consecuencias, cuáles eran las segundas, la pérdida de la memoria inmediata, con los años el cáncer al cerebro, la pérdida de actividad laboral, o sea, la persona pierde capacidad de ánimo, pierde ánimo al levantarse a trabajar, después se fuma un cigarro de marihuana y se aplasta en su silla, su sillón, y eso le impide ganas de levantarse a trabajar, a hacer un emprendimiento, a ir al liceo, a conciliar un trabajo, una entrevista o lo que sea, ¿no? Y mucha distracción le genera a las personas que no están acostumbradas a eso, ¿no? Después con los años uno se acostumbra, ¿no? Yo me acostumbré muchos años y después me desacostumbré y ya no me pude acostumbrar más. Entonces es una distracción que está latente. Bien, hablemos de la segunda etapa del consumidor de cocaína. Estamos hablando de la cocaína, que es otra sustancia diferente, con otro enfoque social, con otras consecuencias diferentes. Las consecuencias económicas son mucho más afectadas por ese tipo de consumo, porque el costo es mucho más alto. Eso es algo sabido por las personas. Bien, en la segunda etapa del consumo de cocaína la persona ya no es tan sociable como en el primer paso, en la primera etapa, mejor dicho. En la segunda etapa ya la persona es un poco más, no decirlo paranoica, pero sí un poco más cerrada en su círculo de consumo. Eso quiere decir que la persona tiende a conseguir su cantidad de droga que necesita, que quiere, o que el cuerpo le pide, o que está acostumbrado a consumir, y busca un poco más el encierro. Se encierra en su propio ser, no es tan sociable, no tiene una vida social como la anterior, la primera etapa, sino que más bien intenta hacer una restricción de las salidas, una restricción de las idas a boliches, de ir a los bares, de ir a los bailes, de ir a los espacios abiertos, y más bien tiende a encerrarse en su mundo, en ese submundo que a veces algunos conocemos y otros no tanto. Bien, en esa segunda etapa solemos ver esas actitudes en personas, también parejas, grupos de amigos que se juntan 2 o 3 y nada más. No se extiende ese tipo de vida social a un espacio abierto, sino que más bien se restringe. Y bueno, a mí se me vienen, como siempre, imágenes de vidas personales, ¿no? de visiones personales de otras personas. ¿Qué quiere decir? Que personas ya adultas, como nosotros, hemos sabido hacer ese tipo de cosas en lugares muy cerrados, muy lejos de la sociedad, o sea, muy alejados del grupo social al que en la primera etapa solemos creer
que va a ser el fin de ese tipo de consumo de drogas. O sea, cuando nosotros empezamos la primera etapa, y la primera etapa me refiero 3, 4, 5 años de consumo. Esa primera etapa creemos nosotros que va a ser la etapa final, la etapa terminante de ese tipo de consumo de drogas. Y sin embargo, no lo es así. Sin embargo, esa primera etapa es suplementada por la segunda etapa que tiende a encerrar un poco más al ser humano en su propio ser y no dejarlo abierto a un diálogo, a una vida social, a ese desprendimiento de euforia del que nosotros hablábamos en un principio, de ese contacto con el otro ser humano, de esa apertura con el otro ser humano, sino que más bien es una intervención de uno mismo para con uno mismo, ¿no? Sino que así la persona no se abre tanto a la sociedad. Bien, esa es la segunda etapa de lo que es consumo de cocaína. Bueno, hablemos de lo que es la consecuencia al día siguiente, ¿no? La consecuencia al día siguiente es, bueno, a los 2 días, A los 2 días. Ahora sí, escuchaba una música de fondo. No, es normal poner música de fondo, pero para tu comodidad la sacamos. Ah, no, si no me saco los auriculares. No, seguí. ¿No? Bueno, en fin. Pero sí, ahora que no hay ruido. Sí, puedo ponerme los auriculares y escuchar no la música de fondo, claro. ¿Querés música de fondo? No, ponela si querés. Ponela si querés, a mí no me molesta. Bueno, seguíamos a los 2 años. Seguimos en la segunda etapa, que es posterior a los 4, 3 Sí, años pero estábamos en los 2 años. de consumo. Estamos en las consecuencias que suceden al término de ese tipo de personales reuniones, de personas que se reúnen en su propio ser, ¿no? Entre 2, 1 o 3 personas y no más. Sucede eso que al otro día de eso, lo que solemos experimentar es lo siguiente. El consumo ese del que nosotros hablamos, después de los 4 o 5 años, son de generalmente unas 2 o 3 veces en la semana y duran unos 2 días. O sea, no duran solamente la noche, llega la madrugada, se termina el baile, cada cual se va a acostar, y etcétera, ¿no? No, sino que se termina el baile, empieza la mañana, sigue el mediodía, después llega la tarde, después llega la tardecita y después llega la noche y de repente las personas seguimos y siguen. Seguimos, no, bueno, pero me puedo incluir, me gustaría incluirme también, no soy el predicador que no ha sido ejemplo de esa vivencia, ¿no? Digamos que no sos muy santito. No es que sea o no sea santo, sino que es algo a lo que he estado, lo he vivido En carne propia. en carne propia, claro, por tanto tengo unas Realidades. claro, una realidad, una óptica que si bien parece muy particular, porque no es una óptica técnica, no es una óptica desde un punto de vista de números, no es una óptica desde un punto de vista de consecuencias fatales, sino que más bien es una idea para llevarlos a estos primeros emprendedores que tienen 3, 4, 5 años. No es tampoco,
Ojo, quiero recalcar que no es jactarme de eso, ¿no? Yo no me jacto de eso, ¿no? Si yo de repente no hubiese consumido cocaína, quizás el cerebro mío funcionaría a 3000 revoluciones más de lo que funciona. Y la capacidad mía de intelecto sería mucho mayor, la capacidad mía de generar dinero sería mucho más rápida, la capacidad mía de no haber perdido tanto dinero también no hubiese sucedido. Entonces, bueno, vamos a empezar por ahí. Yo no me jacto de ese tipo de experiencia, ¿no? Pero sí me gustaría creer o hacerles o enseñar que los que llevan 3 o 4 años en ese tipo de cosas no tienen todo el mundo claro cómo va a suceder el resto de sus años en ese tipo de vida, que llevan hasta el día de hoy, ¿no? Por eso un poco el deseo mío de querer comunicar, porque yo ya en forma empírica lo tengo súper recontra asumido. Entonces, bueno, poder comunicarlo para que quizás personas que llevan 1, 2, 3 años o personas que nunca han consumido sepan cuál es el principio y cuál es el camino y cuál es el fin de todo eso. Porque a veces nos sentimos engañados cuando escuchamos en la radio que la cocaína esto, que la cocaína lo otro, que la cocaína aquello, que la cocaína lo otro, pero no nos muestran vidas comunes y normales de cómo una persona se degrada en su propia persona hasta tocar fondo. Eso es más o menos una realidad que se nos ha querido poner como tabú. Las personas no nos estilamos a mostrar la peor parte de ese tipo de adicción, ¿no? Porque es una adicción bastante compleja. Esa adicción compleja tenemos que tratar de no evitarla, sino más bien buscar una alternativa, alguna actividad social que alterne esos episodios donde las personas llegan el viernes y cobran, llegan el sábado y cobran, y lo que tienden a hacer es a volver a caer en ese círculo que no tiene un sentido de lógica con los años, ¿no? Que con los años nos vamos a dar cuenta de todo eso. Bien, hablemos de lo que sucede al otro día. Al otro día nos levantamos con mal humor porque gastamos todo el dinero, porque tenemos un relajo bárbaro en nuestra habitación, porque la novia que teníamos ya no nos aguanta más, porque la novia que tenemos, si es tan adicta como nosotros, tampoco tolera tanta ignorancia de parte de los dos, porque los dos se sienten unos estúpidos por haberse gastado el sueldo de toda la semana, por haberse evitado de darse otros gustos que saben que en el correr de la semana nos van a padecer, por gastar dinero que saben que lo van a necesitar. Generalmente a veces la cuestión monetaria es la primera que golpea. Y vamos al tema familiar. El tema familiar, cuando ya somos adultos, somos personas conscientes. Yo soy una persona consciente y mi familia es una persona consciente. Entonces, cuando mi familia es una persona consciente, ver que cada 3-4 días sucede ese suceso es como una degradación de la persona. Es como si fuera una bajeza de la capacidad del ser humano de autocontrol, de tener un control sobre ese tipo de sustancias, porque al adicto no nos podemos decir, mi hijo, deje de consumir las drogas. No, al adicto lo que le debemos decir es, mi hijo, busque una alternativa poco a poco, en forma paulatina, no corte ese vínculo de un día para el otro, porque va a entrar en un shock nervioso, donde cuando vuelva a destaparse va a ser un infierno lo que le va a suceder. Entonces, lo que sucede en realidad es que las juntas de drogas, todo ese tipo de cosas, dan charlas, dan diálogos y todo lo demás,
pero no encuentran soluciones reales más que supuestas internaciones, supuestos vínculos con redes de recuperación, con redes sociales donde la reinserción social, y hablan de la reinserción laboral y todo ese tipo de cosas. Pero cuando tenemos enfrente de nosotros una persona adicta, un adicto compulsivo, un adicto ya asumido, lo que debemos tratar es de que ese adicto empiece poco a poco a buscar alternativas a esos momentos de vulnerabilidad, donde la persona se vuelve vulnerable a eso. ¿Cómo y de qué manera? Bueno, al adicto no se le puede aislar de la vida social, de sus amistades, de sus nuevas, de sus antiguas, de sus próximas amistades. De eso no se le puede aislar, no se le puede evitar todo ese tipo de contacto con otras personas. Pero sí, es muy probable que si el adicto ese empieza a habitar otro tipo de vidas sociales, si empieza a habitar otro tipo de sitios, o si simplemente se mantiene en soledad. Yo la recuperación mía la hice en soledad, no la hice con centros de rehabilitación, ni con centros de autoayuda, ni nada por el estilo. Yo lo hice en mi propia soledad, donde no por discriminación, sino por autodecisión, opté por alejarme en forma pacífica de todas las amistades que aún conservo, pero no volví a frecuentar los mismos lugares donde la vulnerabilidad de las personas que somos adictas, que fuimos adictas, está latente. O sea, yo no puedo irme, ahora sí, puedo ir y sentarme en un lugar donde puedan estar fumando opio delante mío y pueden estar fumando opio toda la noche delante mío. Que yo de mis cabales no voy a salir, pero es una voluntad propia de cada persona. Exactamente. Lo que sí debemos apoyar al adicto, y no es lo primero que tenemos que hacer es no discriminarlo, no darle la espalda y no decirle que es un camino sin retorno. No, es un camino sin retorno cuando la persona tiende como remedio a seguir consumiendo drogas, como remedio a su adicción, que ya cree que es perpetua, que cree que es irrecuperable, que cree que es irremediable, que piensa en todo el peso y las consecuencias de los daños que ha causado en su propio ser, en su vida económica, en su vida social, en su vida amorosa. Cuando piensa en todas las pérdidas esas, es cuando el propio ser humano se autocastiga, no se autocritica. Una cosa es autocriticarse y otra cosa es autocastigarse. Cuando el ser humano se autocastiga, ahí pasa a ser masoquismo, ¿no? Entonces, el ser humano no puede volver a recuperar en 2 días, ni en 3, todo lo perdido en años. Ni lo va a recuperar nunca. Lo que perdió una vez, lo perdió una vez. Si perdió años, si perdió novias, si perdió amores, si perdió materiales, si perdió contacto con la familia. Todo eso pienso yo que es mucho más recuperable que una vida propia. El vínculo con la familia es recuperable, es mejorable, tiene un reencuentro con su propia familia, con la familia de los adictos que todavía siguen consumiendo, que están también luchando en su misma adicción, en su misma lucha para ver si un día dejan de gastarse el dinero del trabajo solamente en eso, a ver si un día dejan de pensar solo en eso y empiezan a pensar en otras cosas, en sí mismos. Bueno, en fin,
un montón de cosas que quizás ahora nadie las pueda entender, pero por ahí la idea nuestra, la idea mía en un principio y de que me hayan dejado dar el espacio para hablar, para dar no testimonios personales, sino testimonios vitales, tanto míos como de otras personas. Es para que poder aportar desde acá algún pequeño granito de conocimiento real, de conocimiento más táctil, más práctico de lo que es el camino ese por el cual quizás a los 30, 35 podamos hacer, muchas personas puedan pegar una media vuelta y seguir con el resto de su vida en forma muy mejorable y no tan sumergida en ese mismo círculo. Bien, creo que más o menos quedó un poco claro lo que quería yo y quiero y voy a seguir queriendo transmitir. Bueno, ¿terminamos? Si usted quiere, Matías, terminamos con algún poco de música o algo para sí. sacarle este fin tan macabro al que nos estamos condenando todos nosotros, ¿no? Los que consumimos, los que no consumimos, los que dejamos de consumir. En términos generales de la sociedad. Los que quizás volvamos a consumir. Ah. Los que quizás volvamos a consumir, claro que sí, ¿por qué no? No somos personas perfecta. incapaces de volver a cometer el mismo error que hemos cometido varias décadas, ¿no? Uh-huh. No somos personas súper notables frente a los demás. Somos simplemente personas normales que hemos transitado diferentes caminos de la vida, que eso nos ha dejado algún manchón que otro en la vida social, más que en la vida personal. Bueno, Matías, unos bloques musicales y nos despedimos por hoy. Vamos a escuchar un poco de música, como dijo Federico, y a la vuelta ahora sí, y a la vuelta nos vamos para la casa. Nos vamos para las casas, después de un poco de música, a ver si cambiamos la gilda y ponemos algún gildo. ¿Ponemos más la tuya? Ponga lo que quiera, Matías, a esta altura de la noche ya que escuchar gildo y escuchar Marc Anthony para mí me es indiferente. Perfecto, vamos arriba. Bueno, gracias por el espacio. Gracias por el espacio y me gustó haber podido expresar esta segunda etapa. Perfecto, pero te queda para la despedida. Me queda la despedida. A la vuelta, después la música. Ah, después de la música. Claro. Bueno, a ver con qué nos despedimos, no sé. No, pero vamos a escuchar un poquito de música y a la vuelta nos despedimos. Y a la vuelta nos despedimos. Una Bien. cuestión de 5 o 10 minutos ya. Y después nos despedimos tranquilamente. Perfecto, vamos arriba. Ustedes mandan.